Buenos días. Hoy comenzamos con los complementos circunstanciales del lugar ubi, que son uno de los más importantes que tenemos en la lengua latina. Ubi es un adverbio interrogativo, cuyo significado es en dónde o dónde. Normalmente, ubi no indica movimiento y se utiliza para indicar el lugar donde uno está o donde se realiza una acción. Los complementos circunstanciales del lugar en donde o ubi generalmente se expresan en ablativo. Eso es lo más frecuente. Y pueden llevar delante una preposición o no llevarla. ¿Cuándo lleva el ablativo preposición? Para indicar lugar en dónde. Cuando ese circunstancial del lugar es un nombre común o cuando ese circunstancial del lugar es un nombre de región, país o isla grande o islas grandes. En cambio, el complemento circunstancial del lugar ubi va a ir en ablativo sin preposición cuando expresa un nombre de ciudad, pueblo o isla pequeña. Vamos a ver luego a continuación algunos ejemplos. Entonces, como decíamos, ubi significa dónde y generalmente este circunstancial del lugar en donde o donde se construye con la preposición in, que significa en, y con ablativo. Ejemplos. Ubi es Italia. ¿Dónde está Italia? Como vais a ver, la respuesta es Italia in Europa es. Como queremos decir que Italia está en Europa y Europa es un nombre de continente o lugar mayor, como se suele llamar en la gramática latina, entonces tiene que ir en ablativo con la preposición in delante. In Europa. Ubi es Marcus. A la pregunta ¿dónde está Marco? Tenemos que responder que Marco está en un lugar. ¿En qué lugar? Pues vamos a ver ahora. Marcus in Sicilia es. Como la palabra Sicilia es el nombre de una isla grande, para decir que está en Sicilia, que Marco está en Sicilia, tenemos que poner en ablativo con la preposición in delante, porque es un nombre de isla grande. A la pregunta ubi es a Emilia, ¿dónde está Emilia? Tenemos que responder en ablativo. ¿Con preposición o sin ella? ¿De qué depende? Depende de la palabra que aparezca en esa circunstancia del lugar. Aquí tenemos la palabra villa. La villa es un tipo de casa romana que generalmente estaba situada fuera de las ciudades o en el campo. Como la palabra villa es un nombre común, pues se expresa el lugar en donde en ablativo, Huila está en ablativo, con la preposición in delante. Emilia está en la villa. Marco está en Sicilia. Italia está en Europa. Nombres de lugar mayor o nombres de países, continentes, regiones, islas grandes o nombres comunes se expresan en ablativo con la preposición in delante. Otro ejemplo. In Italia multae magnae via sunt. Como Italia es un nombre de lugar mayor, nombre de país, está en ablativo con la preposición in delante para responder a la pregunta ubi. ¿Dónde hay muchas y grandes carreteras? En Italia. Eso funcionaría como circunstancia del lugar. Julius non inguia ambulat. Julio no camina. No camina in via. Via es un nombre común, carretera, calle. Entonces, como es un nombre común, para indicar dónde se expresa en ablativo con la preposición in delante. Julio no camina en la calle, no camina en la carretera. En español diríamos por la calle o por la carretera. Julius in lectica es. La lectica es un objeto que nosotros en español llamamos litera. La litera era un medio de transporte que utilizaban las familias ricas y acomodadas romanas para desplazarse o bien por la ciudad o bien fuera de la ciudad. Y era llevada generalmente por 2 o más esclavos. Entonces, Julio está. ¿Dónde está Julio? En la litera.
Como la palabra litera es un nombre común, pues en ablativo con preposición delante. Y todo ello inexplica seguir circunstancias del lugar. Medus non mordomini in saculo suo habet. Medo tiene las monedas de su amo, non mordomini. ¿Dónde las tiene? Complemento circunstancial del lugar en donde. Como la palabra bolsa o saco de monedas es un nombre común, en ablativo saculo suo con la preposición in delante. In saculo suo. Entonces, normalmente, como estáis viendo, el complemento circunstancial del lugar ubi en donde se construye en ablativo con preposición. La preposición más utilizada es la preposición in, siempre y cuando ese circunstancial del lugar en donde sea un nombre común, como sáculo, o lectica, o guía, o un nombre de país, continente o región, como Italia. Esne inopidotúsculo, fijaros, aquí tenemos la palabra ciudad, nombre común. Como es un nombre común, lleva adelante la preposición in, y ópido y túsculo, el nombre de la ciudad, van en ablativo. Eso sería el circunstancial del lugar. Medus in via latina es. Via, carretera. Como la palabra via es un nombre común, entonces el circunstancial del lugar ubi, donde o en donde, se expresa en ablativo con la preposición in delante. Medo está en la carretera latina, en la vía latina. Cornelius inequo es. Equus indica caballo, nombre común. Por lo tanto, para indicar en dónde está Cornelio, se expresa en ablativo equo con la preposición in delante. Cornelio está in equo, en el caballo. Jan Julius in villa es. Ya Julio está en la villa. Como la palabra villa, que hemos visto antes, es un nombre común, pues se expresa en ablativo con la preposición in para indicar el lugar en donde. Julio ya está en la villa. Bueno, aparte de utilizarse el ablativo con la preposición in para indicar lugar en donde, o lugar donde, ubi, el latín también utiliza algunas veces un antiguo caso indoeuropeo llamado locativo. El locativo lo conservan muy pocas palabras, y las pocas palabras que lo conservan tienen unas reglas, que son las siguientes. Si esa palabra pertenece a la primera o segunda declinación y está en singular, entonces el locativo se forma añadiendo al tema de la palabra la esencia ae, si es de la primera declinación, o la esencia i de la segunda. Para que, como truco, es como si fuera el adjetivo singular de la primera, acabado en ae, o el adjetivo singular de la segunda, acabado en i. Y este tipo de palabras en locativo solamente las encontráis cuando son nombre de ciudad e isla pequeña. Pero también en locativo se puede utilizar con tres palabras comunes. Domus, que significa casa, rus, que significa campo, y humus, que significa tierra. Y en estos tres casos, domus, rus y humus, el locativo acaba en i. Entonces tiene la forma domi, ruri, umi. Domi en casa, ruri en el campo y umi en la tierra. Bueno, vamos a ver algún ejemplo. Pero antes de ello, recordamos el complemento circunstancial del lugar donde o en donde, ¿cómo se expresa? Normalmente en ablativo con la preposición in delante. O algunas veces en locativo, con muy poquitas palabras. Ubi es Medus, ¿dónde está Medo? Y Medo queremos decir que está en Roma. Roma es un nombre de ciudad, es un nombre de la primera declinación y como no hay Romas, solamente hay una Roma, solamente se puede decir en singular, entonces esta palabra sí que puede tener locativo. Y el locativo en las palabras de primera declinación, como decía antes, acaba en ae, como si fuera adjetivo. Aquí no es Medo es de Roma, no, sino que Medo está en Roma. Ubi es Julius. Julius Delphi es. Delphi es el nombre de ciudad, la ciudad de Delfos, ciudad famosa en Grecia porque allí existía un santuario dedicado al dios Apolo que se dedicaba a predecir el futuro. Como es una palabra de la segunda declinación, de ciudad, y la palabra Delfos no tiene plural, pues entonces el locativo se expresa con la forma Delphi, con la i. Julio está en Delfos.
Ubi Julia, ¿dónde está Julia? Entonces, a la pregunta ¿dónde está Julia? La podemos responder con un locativo. Cuando, como decía, es un nombre de ciudad de la primera o segunda declinación, que acaba en AE o en I la forma del locativo, o con los nombres comunes domus, rus y humus. Entonces aquí tenemos el locativo de domus, casa. ¿Dónde está Julia? Julia domi es. Julia está en casa. Julia ruri es. Rus significa campo. Entonces, Julia está en el campo. Ubier Julia. Julia ruri es. Julia está en el campo. Ubi es malum. Malum significa manzana. La manzana, malum, umi, humus, tierra. Estas tres palabras tienen esa particularidad y es que pueden formar el locativo. El locativo. Entonces, malum, umi es. La manzana está en la tierra. Como veis, aquí tenéis varios ejemplos donde aparecen muy pocas palabras que usan el locativo. Y aquí tenéis algunas de las más usuales. Pero el circunstancial lugar en donde o donde, circunstancial lugar ubi, también se puede expresar en acusativo. Con preposición, normalmente. Y vais a ver que en latín, para indicar el lugar donde o en donde se utiliza el acusativo, puede utilizar muchas preposiciones. Y vamos a ver algunos ejemplos. Uno de ellos, la preposición ante. ¿Ante qué significa? Delante de. ¿Dónde está Marcos? Marcos está delante de Julio. Pues eso, si lo quiero decir en latín, lo tengo que decir con acusativo. Ante Julium. Pos significa detrás de. Entonces, si yo quiero decir que Marcus o Marco está detrás de Julio, tendré que poner detrás de la preposición pos una palabra en acusativo. Marcus post Julius. Marco está detrás de Julio. Inter. Otra preposición que se utiliza siempre con acusativo. Inter, ha dado en español, nuestra preposición entre. Y como decía, siempre se construye con acusativo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Ursus es ante Julium. Ante Julium. Ante preposición acusativo, por lo tanto la palabra que va detrás está en acusativo. Y todo ello, ante Julium, sería el complemento circunstancial del lugar de esta frase. Urso es un esclavo, aquí le veis, está ante Julium, está delante de Julio. Lleva la litera, la lectica, y él es el portador que va abriendo el camino, el que va adelante. Otro ejemplo, pos, detrás de. Lo mismo, pos siempre se construye con una palabra de acusativo, y todo ello sería el circunstancial del lugar. Tabus es pos Julium. Pos detrás de, preposición acusativo, por eso para que vaya detrás tiene que estar en acusativo, en este caso Julium. Para la segunda declinación, un acusativo singular en un. Davo está detrás de Julio. Davus es pos Julium. Inter, otra preposición para indicar lugar en donde. Inter, en español, entre. Y lo mismo que antes, va a funcionar como un complemento circunstancial del lugar. Inter más la palabra que le siga en acusativo. Julius inter ursum et davum es. Julio está entre Urso y Davum. Inter, preposición siempre acusativo, por lo tanto, la palabra que va detrás está en acusativo. Como detrás de Ursum tengo un nexo, que el nexo lo que hace es unir palabras iguales, por lo tanto, Davum también tiene que estar en acusativo. Julio está entre Urso y Davum. Ya lo vamos a ver con las flechitas y vemos que Julio, si es cierto, está entre Urso y Davum. Bueno, otra preposición que se utiliza para indicar lugar en donde, prope. Prope significa cerca de y siempre se construye con acusativo. Kirkun significa alrededor de. Y lo mismo, es otra preposición que se utiliza con acusativo para indicar lugar ubi, lugar en donde. Apus, otra preposición también que se va a utilizar con acusativo y que significa junto a o al lado de. ¿Dónde estás? Estoy junto a ti. ¿Dónde estás? Al lado de mi amigo, al lado de mi amiga.
Entonces, el apud es una preposición que se va a construir siempre con acusativo. Y vais a ver también 3 ejemplos. Tusculum proper Roma es. Túsculo, ya sabéis que es una ciudad pequeña, está prope, cerca de, y prope siempre lleva detrás una palabra en acusativo. Digamos Roman. Proper Roman. Todo esto tiene que ir juntos, sintácticamente. ¿Qué va a funcionar? Como complemento circunstancial del lugar. Túsculo está cerca de Roma. Y aquí podemos ver en este plano lo que nos dice la frase. Tusculum proper Roman es. Está cerca de Roma. Circum. Circum, recordad que significaba alrededor de. Circum también es una preposición de acusativo. Entonces, cuando aparezca circum, detrás tiene que aparecer una palabra acusativo. Circum upidum. Opidum. Alrededor de la ciudad hay muros, hay murallas. Entonces, opidum tiene un sentido circular, alrededor de. Y aquí veis una ciudad romana amurallada. Apud. Apud significa junto a o al lado de. Y va a ir acompañado siempre de una palabra en acusativo. Para indicar lugar, ubi, lugar en donde. Entonces, ¿dónde estás? Al lado de mi hermano. ¿Dónde estás? Al lado de mi hermana. ¿Dónde estás? Al lado de la cocina. ¿Dónde estás? Al lado del televisor. Servi apud Julium sum. Los esclavos están apud, junto a o al lado de Julio. Y aquí lo vemos en la imagen. Julius, servi y servi apud Julium sum. Como decía, apud también se puede traducir por junto a, y exactamente lo mismo, será una circunstancia del lugar. Servi apud Julius sum. Los siervos, los esclavos están junto a Julio. Otras preposiciones que se utilizan para indicar lugar en donde o lugar donde, con acusativo, adversus, como veis significa contra, y siempre va a ir con acusativo, contra, que va a ir también siempre con acusativo, y significa delante de, delante de. Extra es lo contrario, extra es fuera, entonces va siempre con acusativo, fuera de. Infra, otra preposición que va con acusativo para indicar lugar en donde. ¿Dónde estás? Estoy debajo de casa. Estoy debajo de la tierra. Además de estas que ya habéis visto, existen otras como son intra, dentro de, que va a llevar siempre acusativo, justa, que significa junto a o al lado de, y va a ir siempre con acusativo, op, que va a ir siempre con acusativo y que significa delante de. Entonces, estas son las preposiciones más frecuentes que utiliza la lengua latina para indicar el complemento circunstancial del lugar en donde. Entonces, recordad, complemento circunstancial del lugar en donde se puede expresar generalmente en ablativo con la preposición in delante, en locativo o en acusativo. Pero cuando va en acusativo tiene que ir delante alguna de las preposiciones que acabamos de ver, que son las más usuales en latín. Bueno, nos faltaba esta para éter, que también se puede usar acusativo y significa a lo largo de. Con esto hemos terminado los complementos circunstanciales del lugar ubi y en el próximo vídeo veremos los complementos circunstanciales del lugar unde. Mientras tanto, que paséis un buen día.